les pido que vayan a su carpeta códigos, ¿ya? Y dentro de la carpeta códigos vamos a crear un nuevo código, ¿ya? Yo acá tengo el antiguo y aquí les traje como uno, entre comillas, un poquito como más actualizado, ¿ya? Entonces vamos a crear un código, yo le voy a poner diálogo versión 2, pero ustedes le pueden poner diálogo o lo que ustedes quieran, pero acá te doy un consejo. Acá al lado, colócale, por ejemplo, diálogo NPC María, diálogo NPC Pedro, diálogo estatua playa, no sé. ¿Por qué les digo eso? Porque este sistema de diálogo podríamos decir que funciona por objeto. Entonces, si tú quisieras tener otro diálogo con otro personaje, este código lo podríamos duplicar y se lo asignas a ese personaje o ese objeto, ¿ya? Entonces, claro, cuando tengáis 2, 3, 4, 5 diálogos, obviamente vas a tener muchos códigos diálogo. Entonces, no hay a saber cuál es cuál, ¿ya? Entonces, como consejo, siempre colóquenle una extensión acá, ¿ya? ¿Se entiende eso, no? Sí, como varios códigos. Ya, lo abrimos y se lo explico, ¿ya? Bueno, para el sistema de diálogo, obviamente vamos a ocupar la librería UI, ya que es el mismo que ocupamos para crear los sprites, ¿no es cierto?, para nuestra interfase. Así que cargamos la librería UI o UI, ¿ya? Y aquí están las variables que vamos a ocupar, ¿ya? Se las explico. Esta booleana lo único que nos va a permitir es detectar si es que nuestro jugador está cerca del objeto. Entonces, por ejemplo, si este diálogo lo tiene una escultura, cuando mi monito esté cerca de la escultura, esta booleana de falso va a pasar a verdadero, ¿ya? Y si nos alejamos de la escultura, va a volver a ponerse falso. Entonces, podríamos decir que esta booleana lo único que va a hacer es detectar si estoy cerca o lejos del objeto, ¿ya? Nada más. Esta segunda booleana lo que nos va a permitir a nosotros es básicamente detectar si es que el diálogo con este objeto o persona comenzó o no, ¿ya? Entonces esto también es una buena práctica, siempre ir como chequeando lo que va pasando. Por ejemplo, se activó una cinemática, podríamos crear una booleana que hay una cinemática activa. Eso es algo que siempre es una buena práctica, ir chequeando o ir como activando cosas mientras están pasando cosas, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, esta booleana lo único que hace es detectar si el diálogo comenzó. La booleana text, que yo le puse texto diálogo, esta variable text, lo único que nos va a permitir es crear textos, ¿ya? Entonces con este vamos a escribir, ¿ya? Nada del otro mundo. Igual como lo hicimos con las gemas, igual como lo hicimos con todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿ya? La variable GameObjects, que yo le puse panel texto, lo que va a tener es básicamente una cajita que va a tener una cajita de texto, la cajita de las fotos. Básicamente es nuestro panel que se va a activar para que nos muestre el diálogo, ¿ya? Por eso yo lo guardé como GameObject, porque acá adentro vamos a poner texto, fotos, lo que usted quiera. Y eso lo vamos a prender y apagar, ¿ya? Todo el rato, ¿ya? Entonces con esto prendemos y apagamos el diálogo. Esta variable int lo que a nosotros nos va a permitir es ir pasando de una línea a otra línea, ¿ya? Porque cuando uno tiene varias líneas de texto, el sistema, para poder entenderlo, pasa de la línea 0 a la línea 1, a la línea 2, a la línea 3, a la línea 4. Entonces, para que nosotros vayamos cambiando de texto, tenemos que ir mapeando, entre comillas, en qué texto vamos, ¿ya? Entonces, ese variable int, que son números, nos va a permitir ir viendo en qué línea de texto vamos, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta aquí? Esta variable float, ¿qué nos va a permitir? La velocidad del texto. ¿Vieron que se ve como una máquina de escribir? Ya, entonces con esta variable ustedes van a poder elegir si quieren que se escriba rápido, se escriba lento, qué tan rápido queremos que este texto se mueva, ¿ya? Por eso yo le puse tiempo tipeo texto.
Y estamos llamando a nuestro hero move para que cuando empiece el diálogo, nuestro player no se mueva. Porque igual es raro que tu mono esté hablando con un mono y tú apretís para el lado y el mono se vaya caminando. Igual es raro. O sea, igual puede ser, pero encontraba que se veía raro, así que llamamos a Hero Move para desactivarlo y así el monito no se pueda mover, ¿ya? Y acá les muestro algo nuevo. Acá creé una variable string. ¿Ya? ¿Se acuerdan la variable string que guardan caracteres? Ya. Hasta ahí nada diferente. Estas cositas de acá es algo nuevo. Cada vez que ustedes vean este símbolo, significa que es un array. ¿Qué es un array? Básicamente una cajita que adentro tiene muchas cajitas. Bueno, los que tienen inteligencia artificial conmigo ya hemos hablado de eso. Pero ustedes como videojuego creo que es primera vez que lo vemos. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Como una cajita que tiene muchas cajitas. Es como una cajonera, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende eso, no? Ahora, pues tú me vas a decir, bueno, ¿por qué queremos tener una cajonera? Porque si te das cuenta, los diálogos de texto es un texto que pasa a otro texto, que pasa a otro texto, que pasa a otro texto, y no sabemos cuántos textos queremos. Entonces podríamos decir que yo no sé cuántas cajas quiero. Entonces, como no sabemos cuántas cajas quiero, yo perfectamente podría crear un array y ahí le digo, oye, quiero 6 cajas y me crea automáticamente las 6. Oye, quiero 2 cajas y me crea automáticamente las 2. En vez de estar creando text. Es como de una manera optimizar. ¿Ya? ¿Queda un poquito más claro? Buenísimo. Bueno, si esto lo dejamos así tal cual, por ejemplo, y guardamos y vamos a Unity, ¿ya? Yo, por ejemplo, acá en el escenario creé esa pieza, ¿ya? Que es una cápsula. ¿Cómo la creé? Fui a Game Object, 2D Object, Sprites y creé esa que se llama cápsula. ¿Ya? Ustedes pueden crear el que ustedes quieran. Puede ser un circle, un square, ¿ya? Ustedes elijan el que ustedes quieran. Yo elegí una cápsula y la pinté de color azul para que se viera más bonita nomás, ¿ya? Bueno, si es que ustedes toman el código y se lo dan al diálogo, van a ver algo así. Mira, lo voy a hacer de nuevo para que lo vean. Mira, si yo tomo el código que llevamos hasta ahora, que se llama diálogo, y se lo arrastro a la cápsula, deberían ver algo así. Fíjate, dice líneas de texto diálogo, ¿no es cierto? Y yo les dije que eso es un array. Si te das cuenta, yo abro esta línea y dice que hay una lista que está vacía. ¿Por qué? Porque si revisamos el código, yo básicamente creé una cajonera que está vacía, ¿vale? Pero tú me vas a decir, oye, ¿cómo se crean los cajones? Si usted me está diciendo que es una cajonera. Porque acá al lado, no sé si se dan cuenta, pero al lado sale un número. Y esa es la gracia de trabajar con los arrays. Porque yo acá le puedo decir, ¿sabéis qué? Quiero que esta cajonera tenga 3 cajones. Y solamente apretando 3 y apretando Enter, miren lo que pasa. ¡Pum! ¿Qué se crearon? 3 cajones. Y tú me vas a decir, oye, ¿sabéis qué, Pancho? No quiero hablar 3 veces con este gallo, quiero hablar 9 veces con él. Ah, ya, vais para acá. Y le ponéis 9, Enter, ¡pum! Y ahora tengo para un diálogo de 9 casillas. ¿Ya? Y esa es como la gracia de los arrays. Como no le hemos puesto un número, tú acá le puedes, y como es público, tú le puedes poner el número que tú quieras y te va a crear la cantidad de cajones que tú quieras en ese array. ¿Ya? ¿Se entiende mejor? ¿Ya? Yo le voy a poner 3 para que no sea tan largo. Eso es lo primero. Lo segundo, acá va a empezar el diálogo. Entonces aquí yo le podría poner Pancho. Hola, mi rey. ¿No es cierto? Pero para escribir texto igual lo encuentro un poco incómodo. Entonces mira lo que podríamos hacer. Volvamos al código. Antes del array,
yo podría ponerle este método. Es un método que se llama textArea. ¿Vale? Antes del array, antes, lo pongan acá. Y se llama textArea. Lo bueno de este pequeño método que recibe dos atributos. El primer atributo es el atributo X y el segundo atributo es el atributo Y. Tú me vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver X, Y con una caja? Claro, porque yo a lo mejor le puedo decir, quiero de ancho de esa caja de 4 unidades y quiero de alto esa caja de 6 unidades. Entonces, si ahora yo guardo y vuelvo para acá, miren qué maravilla. Ahora tengo cajitas más grandes. Entonces ahora puedo escribir de forma más cómoda. ¿Cachai? Y puedo irme para abajo y todo el tema. ¿Vale? Y hacia el lado y todo lo que quiera. Entonces ahora vamos a poner Pancho, hola. Le vamos a poner escultura. Y le vamos a poner acá, ¿qué quieres de mí? Pancho. Le vamos a poner el conocimiento eterno. Ya, imagínate que sea mi diálogo. ¿Ya? ¿Se entiende? Bacán. Buenísimo. Pero, obviamente, los sistemas de diálogo, claro, si tienen puro texto, ya, bacán. Pero también nos gustaría que al lado saliera la foto del compadre que me está hablando. O si yo hablo, que salga mi foto. Entonces, para eso, también voy a crear un array. Pero en vez de textos, voy a crear un array de sprites. O sea, voy a crear cajitas para que yo pueda ir poniéndole la foto que yo quiera. ¿Ya? Y a ese sprite le puse imágenes de diálogo. ¿Ya? Y este image también nos va a permitir ir... Con este vamos a cargar el sprite y con esto lo vamos a mostrar. ¿Ya? Entonces, este nos va a permitir cargarlo y este nos va a permitir ver la foto. ¿Ya? Y básicamente esas son las variables del sistema de diálogo. ¿Queda un poquito más claro? Lo importante es que no se lo aprendan de memoria, pero sí entiendan más o menos de qué sirven las variables. Bueno, vamos al start. Cuando parta el sistema, obviamente nuestro panel de diálogo, donde va a estar el texto, la foto, todo eso, como es un GameObject, lo vamos a desactivar. Porque, no sé, pues en mi juego yo no quiero que haya un diálogo inicial. Así que lo voy a apagar. ¿Ya? Pero si ustedes quieren activarlo, ahí le ponen true. ¿Ya? Con eso se va a aprender. Y por otro lado, vamos a llamar a la variable player, que es nuestro hero, y le vamos a decir que el código automáticamente busque al objeto que se llame hero y le obtenga el componente de hero move. ¿Ya? Entonces con esto, dentro de la variable player, le vamos a decir que si el diálogo comenzó, ese código se desactive y el monito obviamente no se pueda mover. ¿Ya? Entonces eso es lo único que necesitamos hasta ahora en Start. ¿Ya? Nada más. Como siempre lo hemos hecho, en el void update yo creé un método que se llama activar diálogo. ¿Ya? Y activar diálogo obviamente lo vamos a estar ejecutando cada vez, porque nosotros queremos que el juego vaya chequeando cada vez si se activa algún diálogo. ¿Ya? Y aquí les muestro el activar diálogo. Así que mucha atención porque aquí viene la parte enredada. Entonces, le voy a decir, si el player entró, ¿ya? Si entró player es verdadero, acuérdense que esto es un shortcut a esto, ¿ya? Es igual a esto. ¿Ya? Yo se lo saqué para que no fuera tan largo. ¿Ya? Entonces, básicamente lo mismo. Entonces, si entró player, es verdadero. Ahora tú me vas a decir, ¿cómo la escultura sabe si el player está cerca o no? Se lo muestro rapidito y después se lo muestro de nuevo para que lo anoten. Porque yo acá abajo, básicamente tengo un void onTriggerEnter2D, que lo va a tener la escultura. Entonces, si el player entra al trigger de la escultura, esa booleana se pone verdadera. ¿Ya? Y si sale de la escultura, esa booleana cambia a falsa. Entonces con eso detectamos si está cerca o no de la escultura. Pero después se lo muestro de nuevo para que lo puedan anotar.
Entonces, si estoy dentro de la escultura y además aprieto el botón del mouse izquierdo, ¿ya? Acuérdense acá, si es que ustedes no quieren ocupar el mouse y quieren ocupar teclado, podrían poner input.get key down keycode y eligen la tecla que ustedes quieran. Por ejemplo, la E. No sé. ¿Ya? Entonces con eso lo harían con teclado, por ejemplo. ¿Ya? Para que el mono no pegue golpe. ¿Ya? Ahí ustedes vean si lo quieren dejar con teclado o con mouse. ¿Ya? Funciona exactamente igual. O si quieren otra cosa. Entonces, si estoy cerca de la escultura y aprieto el botón, ¿qué quiero que pase? Y si más encima el diálogo no ha comenzado, ¿qué le voy a decir yo? Que comience el diálogo. ¿Ya? Esto era lo que yo les decía, que esto es una buena práctica. ¿Ya? Siempre va a ser una buena práctica comprobar cosas. Oye, ¿no tienes esto? Ahora va a comenzar. Oye, ¿no ha comenzado esto? Ahora comienza. Ahora está comenzando, entonces no lo comienzo. Siempre como que vayan viendo qué está pasando en el minuto. ¿Ya? Entonces aquí nos estamos como reasegurando que el diálogo no ha comenzado. Y si eso no ha comenzado, ahora lo vamos a comenzar. ¿Ya? Esa es nuestra primera condición. Segunda condición. Y esta es una parte media rara. Segunda condición. Si el texto que yo escriba, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Si el texto que yo escriba es igual como al texto que tiene la línea, significa que esa línea ya se completó. Y si se completó, significa que tengo que pasar a la siguiente línea. ¿Ya? Puede sonar medio raro. No me rete, no lo inventé yo. Entonces con esto vamos a chequear si nuestra cajita de texto está llenita. Entonces si está llenita, significa que tengo que pasar a otra línea de diálogo. O de texto en este caso. ¿Ya? Y si ninguno de esos dos pasa, ¿qué significa? Obviamente que el texto terminó. Y si terminó el texto, vamos a cancelar todas las corrutinas. Vamos a dejar el diálogo que esté tal cual. Y vamos a poner la imagen que nosotros asignemos en ese punto. ¿Vale? Entonces, si hacemos como un resumen, el primer if detecta si el diálogo comenzó. El segundo else if va a detectar si la cajita de texto está llena, significa que tengo que pasar a la siguiente línea. Y la última cajita detecta si es que el diálogo ha terminado. Y por eso vamos a cancelar como básicamente todas las corrutinas, que es el sistema de diálogo, y el texto lo vamos a dejar tal cual esté. Y con eso podríamos decir que tenemos el método activar diálogo. ¿Ya? Con eso activamos o desactivamos los diálogos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se crea el texto? Para eso vamos a crear un método que yo le puse diálogo comenzó. Ven que cuando detectábamos acá, le decíamos que si el diálogo no ha comenzado, ahora lo vamos a comenzar. Entonces, si el diálogo comienza, se activa este método de acá. ¿Ya? Entonces, diálogo comenzó. ¿Qué significa eso? Que la booleana comenzó diálogo, obviamente es verdadera. El panel de todo el diálogo se va a activar. Quiero que automáticamente la línea del diálogo parta en el número 0 y se active una corrutina. Que en este caso la corrutina que vamos a activar se llama mostrar líneas. Ahora tú me vas a decir, ¿qué es mostrar líneas? Te lo muestro en un segundo para terminar esta parte. Obviamente vamos a cargar la imagen que nosotros queramos y vamos a desactivar a nuestro monito. ¿Para qué? Para que no se mueva. Entonces vuelvo a repetir. Cuando el diálogo comenzó, vamos a activar el diálogo. O sea, la booleana cambia de falso a verdadero. Activamos el panel para que salga el texto y las fotos. El diálogo va a partir en la línea 0.
vamos a activar una corrutina que se llama mostrar líneas. Vamos a poner la imagen que nosotros decidamos y vamos a desactivar a nuestro monito. Y tu monito se va a quedar quieto. Ahora, ¿qué es esta corrutina que se llama mostrar líneas? Como les mostré al principio, nuestro texto se iba creando como una máquina de escribir. Y esa máquina de escribir tenemos que crearla. Ya, ojalá hubiese un proceso más fácil, pero hay que crear esa máquina de escribir. Y acá abajo se las cree. Pregunta, ¿les he nombrado algo que se llama for each? Ya. Voy a abrir mi pizarra interactiva que se llama Toon Boom Harmony. Ya. Mucha atención. El for each funciona de la siguiente manera. Imagínate yo tengo un array que se llama A. Y dentro de este array podríamos decir que vamos a tener, no te rías porque estoy con el dedo, ni siquiera con el mouse. Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces podríamos decir que A es una cajonera que tiene 4 cajones. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Si yo le digo for each, le estoy diciendo por cada uno. Entonces, ¿cómo funciona el for each? Yo voy a crear, por ejemplo, una variable. Vamos a crear una variable. Le voy a poner var. Y esa variable le vamos a poner x, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a crear una variable y le voy a poner x. Entonces, ¿qué hace el for each? Yo le voy a decir for each x en A. ¿Eso qué es lo que hace? Que x se mete en A y le dice, oye A, ¿qué tenéis dentro? ¿Y qué va a decir el for each? ¿Qué va a decir x? Ah, ¿tienes un 1? Ah, ¿tienes un 2? Ah, ¿tienes un 3? Y ah, ¿tienes un 4? O sea, podríamos decir que el for each lo único que hace es crear una variable, se mete en un array y empieza a recorrer cada uno de los elementos del array. Por eso se llama for each, por cada uno. ¿Se entiende la idea más conceptualmente? Entonces, tú me vas a decir, pero Pancho, ¿qué tiene que ver eso con un sistema de diálogo? Pero que usted me dijo que quería una máquina de escribir, po. Hagamos la máquina de escribir, po. Entonces, ¿cómo se crea una máquina de escribir? El texto que nosotros escribamos, podríamos decir que vamos a crearlo, va a crearse como de forma vacía al principio, ¿vale? Porque no queremos que haya nada, nosotros queremos escribirlo. Entonces le vamos a decir que por cada uno, for each, y aquí estamos llamando una variable char. La variable char son letras. Entonces le vamos a decir que una variable char, que llamamos ch, por cada una de las cajitas y por cada uno de los textos, ¿qué es lo que va a hacer? A cada texto le va a sumar la variable. Y una vez que le sume la variable, el sistema se va a esperar un par de segundos. O sea, por ejemplo, si ustedes escriben hola, ¿qué va a hacer la variable? Se va a meter a la H, se va a esperar unos segundos. Después se va a meter a la O, se va a esperar unos segundos. Se va a meter a la L, se va a esperar unos segundos. Y se va a meter a la A y va a esperar unos segundos. Después tú dijiste, oye, escribí espacio. Se va a meter al espacio y va a esperar unos segundos. Y así sucesivamente. Entonces, cuando pasa ese fenómeno, se ve como una máquina de escribir. ¿Queda un poquito más como la idea? Y toda esta máquina de escribir, por decirlo de alguna manera, que es esta de acá, la estamos guardando dentro de la corrutina mostrar líneas. ¿Ya? Y obviamente, como nosotros tenemos una variable float, que es pública, acá podemos decirle cada cuánto tiempo queremos que se meta por cada letra. Entonces, si queréis que la máquina de escribir sea rápida, ese número lo bajas. Si quieres que la máquina de escribir sea más lenta, ese número lo subes. Porque ahí va a decir cuánto me demoro por pasar por cada letra.
Y eso es básicamente la corrutina. Y para terminar, vamos a crear el void que se llama siguiente línea de diálogo. Ven que como segunda opción acá, le habíamos dicho que si el diálogo que hay es igual al diálogo de la cajita, queremos que pase a la siguiente línea. Y este método, el que te voy a mostrar ahora, es un método bastante simple, la verdad. Entonces, ¿qué significa pasar a la siguiente línea? La siguiente línea significa que la línea del diálogo se va a incrementar. O sea, la línea de diálogo inicial es 0. ¿Cómo sería la siguiente línea? 1. ¿Cuál es la siguiente otra línea? 2. Y así sucesivamente. Entonces, cada vez que se active la siguiente línea, ese número se va a ir sumando. Entonces, ahí el sistema va a ir pasando líneas. Y acá detectamos si es que el diálogo que hay es menor a la cajita de diálogos total. ¿Eso qué significa? Si el diálogo que está actualmente en la cajita es más chico del tamaño total de los textos que yo puedo escribir, ¿qué significa? Que se tiene que activar la máquina de escribir. O sea, no tengo texto. Y obviamente le vamos a poner la fotito que nosotros queramos. Y si eso no pasa, significa que el texto que hay es mayor a las líneas que puede recibir. Por ende, significa que el diálogo, comenzó diálogo, se desactiva, el panel se cierra y tu monito se mueve a mover. Entonces, este pequeño método que se llama siguiente línea de diálogo, siempre va a preguntarle, oye, ¿te queda espacio? Sí. Ah, entonces te voy a meter texto. Y si no te queda espacio, significa que el texto está lleno, por ende el diálogo se acabó. ¿Sí? Sí, toque la puerta y pida permiso. ¿Ya? Entonces con esto detectamos si nos queda diálogo por escribir. Y acá abajito yo les puse este método, que básicamente es un método para ir cambiando la foto. ¿Ya? Entonces, si la imagen del diálogo, del tamaño, es mayor al índice, que es el número que estamos como llamando, ¿qué vamos a querer? Y si la imagen del diálogo está vacía, ¿qué quiero que pase? Que cargue el sprite dentro del espacio de la imagen del texto que vayamos a colocar. Y si eso no pasa, la imagen que nosotros colocamos va a estar vacía. Entonces lo único que va a chequear esto es que si tu imagen está puesta o no en la cajita. ¿Ya? Es algo que si a ustedes les gusta, lo dejan. Si es que no lo pueden borrar, eso ya opcional. Yo encuentro que se ve bonito, pero hay gente que no le gusta. ¿Ya? Entonces vamos a repetir. Cambiar de imagen, ¿qué es lo que es? Básicamente un método que está cargando un número que estamos llamándolo índice. ¿Ya? Entonces le estamos preguntando si es que el tamaño de la imagen, como la length es como la cantidad, es mayor al índice, o sea, si yo tengo un espacio 0 y yo le pongo una imagen y ahora es un espacio 1, y la imagen es que estamos poniendo está vacía, ¿qué significa? Que vamos a poner el sprite, ¿dónde? En la imagen que nosotros, como en la casilla que nosotros digamos. Y si eso no pasa, la imagen del sprite, que va a ser la del texto, del lado del texto, va a estar vacía. ¿Ya? Básicamente es eso. Y acá abajito están los colliders, que les dije antes. Con esto detecto si es que nuestro monito entra a la escultura o al NPC. Entonces si entra al NPC, entró es verdadera. Y si sale del NPC, la entró player es falsa. ¿Ya? Y eso básicamente es el código. ¿Ya? Como les dije al principio de la clase, trabajar con texto no es fácil, es bastante enredado la verdad, pero también un tema de práctica. ¿Ya? Guarden por si esto explota. Y volvemos acá. Esto lo vamos a hacer de nuevo. Yo lo voy a borrar para que lo hagamos de nuevo. Ya, entonces vamos a crear, vayan a GameObject, 2DObject, Sprites, y acá elijan alguno que les guste. Ahora, si tenía un sprite de algún monito, podéis poner un sprite de un monito. Ya, yo voy a poner cápsula. ¿Ya?
Y obviamente vamos a tener esto así. Chicos, acá en el Sprite Render, en color, si quieren le cambian el color. Ya, yo lo voy a poner azulito. ¿Ya? O el color que ustedes quieran. Obviamente le tenemos que poner una, en mi caso, como es un capsule, yo le voy a poner un capsule collider. Pero si su monito es cuadrado, elijan un square. Si es circular, elijan un circle. ¿Ya? Y acuérdense de asignarle un collider 2D. Entonces, nuestra cápsula va a tener un collider 2D. ¿Ya? Y aquí esto es opcional. Yo, por ejemplo, esta cápsula, este monito, yo no quiero que mi mono lo atraviese. Entonces yo le voy a dejar esta cápsula para que mi monito choque con él. ¿Ya? Pero tú me vas a decir, pero ¿cómo va a detectar que es un trigger? Porque como ustedes ya saben, podría agregarle otro collider. Y este otro collider, si lo convertimos en trigger, y lo hacemos más grande. Por ejemplo, en size, podríamos hacerlo más ancho. ¿Ven? Que ahí queda más ancho. ¿Sí? Por ejemplo, ahí. ¿Ya? Entonces, uno es para que choque y el otro es para que lo atraviese. ¿Ya? Pero como está, acá tiene el lado izquierdo y derecho, mejor tirémoslo para el ladito. ¿Ya? Acá donde dice offset, en X, lo tiramos hacia el ladito. Por ejemplo, ahí, para tener más o menos un rango para que tu player se quede quieto. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Y se tienen que acordar de convertirlo en trigger. ¿Ya? Van a tomar el código de diálogo y se lo vamos a arrastrar. Y acá, ustedes deberían tener algo así. Primero que todo, tienen que decidir cuánto texto van a querer hablar con este personaje. Yo, por ejemplo, para que no sea tan largo, le voy a poner que va a tener 3 casillas. ¿Ya? Ahí tiene 3 casillas. Pero acá abajo, acuérdense que también le pusimos para que nos vaya mostrando las imágenes. Entonces, si tú le pones 3 cajitas para texto, sería obvio que le pusiéramos 3 cajitas para imágenes. Entonces, si te das cuenta, ahí tengo la cajita para la imagen para la cajita 0, la imagen para la cajita 1 y la imagen para la casita 2. ¿Ya? Y acá abajo nos está pidiendo una imagen para que se vayan viendo esas fotitos. Pero eso lo vamos a hacer ahora. ¿Ya? Acá adentro, esto lo tienen que dejar por defecto. Yo dejé Intro Player como pública para que vayamos viendo si se activa. Y comenzó diálogo también lo dejé pública. Ahora, esto no es obligación. Yo soy maniático, entonces se los dejo para verlo así. ¡Ah, está funcionando! ¿Ya? Así que esto no tienen que hacer nada. Línea de diálogo tampoco no tienen que hacer nada porque ese número se va sumando. Si quieren también lo pueden poner privada porque no es necesario verlo. Tiempo de tipeo, sí. ¿Ya? Acuérdense que este número entre más chico es, por ejemplo si yo le coloco 0.1, la máquina de escribir va a ser muy rápida. ¿Ya? Si yo quiero que fuera más lenta, ese número lo tengo que sumar, o sea, aumentar. ¿Ya? Porque eso se va a demorar en pasar por cada letra. ¿Ya? Eso. Entonces, vamos al Canvas. Y en el Canvas vamos a crear un UI. Y vamos a poner un image. ¿Ya? Una imagen. Esa imagen le vamos a poner, no sé, background, diálogo. ¿Ya? Shh, chicos, por favor. Esa imagen diálogo, ustedes ya saben que es un sprite. Por ende lo podemos agrandar y colocar donde ustedes quieran. ¿Ya? Si les da lata moverlo manual, acuérdense que acá pueden ir a este cuadradito de acá, le dan clic y aquí salen unos shortcuts. ¿Ya? Y con el botón Option, para los que tengan Mac y los que tienen Windows, aprieten Alt. ¿Ya? Y aquí les salen algunos presets. Por ejemplo, en el centro, abajo, a la izquierda, a la derecha. ¿Ya? Yo, por ejemplo, lo voy a colocar abajo. Entonces, si te das cuenta, ahí lo coloca automáticamente abajito. ¿Ya? Le dan un ancho, como les digo. Esto ya es gusto de ustedes.
dependiendo su diseño. ¿Ya? Pero básicamente eso. Entonces con eso tenemos como el background. ¿Ya? Ahora, si quieren también le pueden cambiar el color. Yo le voy a poner un color medio plomito para que no sea tan blanco. Y ahí estamos. ¿Ya? Con eso tenemos el fondo del texto. Ahora vamos a crear el texto que va a ir encima de eso. Entonces si quieren, para no crear otro texto, pueden tomar algún texto de las gemas. Por ejemplo, no sé, el de vida. Lo duplican y lo vamos a colocar debajo del background. ¿Ya? Y yo le voy a poner TXT diálogo. ¿Ya? Entonces ese es su background y ese es el texto. Y acá, obviamente, ustedes lo pueden mover y colocar donde a ustedes más les guste. ¿Ya? A mí, por ejemplo, me gustaría que el texto saliera, no sé, como por ahí. ¿Ya? Si encuentra que el texto es muy grande, acuérdense que acá al ladito le pueden cambiar los tamaños. Por ejemplo, yo le voy a poner, no sé, 18. ¿Ya? Y acuérdense que la caja de texto tiene que ser grande, porque si el texto cubre la cajita, el texto se les va a borrar. ¿Ya? Entonces tienen que agrandarlo con este botón de acá, que es Rectangle. ¿Ya? Entonces esta cajita, no sé, podríamos colocarlo hasta acá. Voy a correrlo un poquito más acá porque aquí vamos a poner una foto. Y no sé, pues queremos ocupar ese rango. ¿Ya? Ustedes eligen el rango que ustedes quieran. ¿Ya? Buenísimo, entonces tenemos el background y tenemos el texto. Y también vamos a crear una imagen para, obviamente, que vaya saliendo la foto de nuestro monito. Entonces podríamos ocupar esta misma, el background diálogo, lo duplicamos y yo le voy a poner img diálogo. ¿Ya? Y esto obviamente ustedes lo achican. ¿Ya? Por ejemplo, lo vamos a colocar, no sé, por ahí. Y le voy a cambiar el color para que no nos confunda. Por ejemplo, le vamos a poner, no sé, rojo. ¿Ya? ¿Ya? Y ustedes, si quieren, lo pueden poner afuera, al lado. Yo lo voy a colocar como al medio para que se vea como más cool. ¿Ya? De hecho, también podríamos hacerlo un poquito más grande. Bueno, dejémoslo así por ahora. Entonces, si hacemos un resumen, tenemos el fondo del diálogo, la imagen que nos va a ir mostrando las caras de nuestros personajes y el texto para que se vaya como creando el texto. ¿Ya? Entonces, con Shift van a seleccionar los tres, le van a dar clic derecho y le van a crear un papá. Crear NP Parent. Clic. Y a este papá le vamos a poner panel diálogo. ¿Ya? ¿Por qué hicimos un papá de esos objetos? Porque yo les dije que los diálogos queríamos prenderlos y apagados. Entonces, si apago el papá, se apaga todo. Si prendo el papá, se ve todo. Si apago el papá, se ve. ¿Cachai? Entonces, con este vamos a ir prendiendo y apagando cada vez que hablemos con alguien. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí? Buenísimo. Entonces, acá, en el código, acá nos pregunta, ¿cuál es el texto que tú quieres ocupar para los diálogos? Entonces tomamos el texto que acabamos de crear y lo dejamos acá adentro. ¿Ven? Lo colocamos ahí. Texto diálogo en la cajita texto diálogo. Acá me pregunta, ¿cuál es el panel que queremos como prender y apagar? Tú tomas el panel que acabamos de crear, que es el papá, y lo colocamos ahí. ¿Sí? Con eso vamos prendiendo y apagando. Línea de diálogo en 0, tiempo de tipeo tanto y player no tenemos que hacer nada. Acá vamos a crear un diálogo. Le voy a poner Pancho. Hello.
estatua by Pancho bye bye. ¿Sí? Entonces con eso aquí escribimos el diálogo. Y acá abajito me pregunta qué imagen quiero para cada cajita. Esto yo ya se los mostré, pero ustedes ya saben que tienen que ir a Photoshop, hacen sus diseños, los guardan como PNG, los cortan en Unity, igual como lo hicimos con las gemas. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Entonces cuando van a Unity, acá yo tengo mis personajes, ya están cortados, entonces si lo abrimos, ahí tenemos los sprites. Entonces yo para la cajita 1, quiero el personaje 0, se lo arrastro aquí. Para la cajita 2, quiero el personaje 1. Y para la cajita 3, quiero el personaje 0. ¿Ven? Entonces aquí ustedes van asignando los sprites dependiendo la cajita que ustedes quieran. Y acá me pregunta, estos personajes, ¿dónde quieren que se vean? Entonces ustedes van a la imagen diálogo y lo colocan ahí. ¿Sí? Entonces, estos sprites se van a ver acá. Entonces ahora en teoría, si guardamos por si esto explota y le ponemos play, vamos a ver qué pasa. Ahí está el juego. Ahí pega. Si vamos para acá. Vamos para acá. Ahí entró la cajita. Si le doy clic. Ah, ¿por qué se ve rojo? Porque, ¿se acuerdan que el sprite es rojo? Sí, nos acordamos que es rojo. Claro, pues como es rojo, está tiñendo la imagen. Entonces, para que eso no les pase, lo pintan de color blanco. Ahí sí. Entonces, si lo testeamos, ahí, y ahí está, ¿ven? Entonces, ven que va a una velocidad lenta porque yo le puse 0.5. Pero si le doy clic, se acelera, pasa al otro y pasa al otro. Eso. Sí.